Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. He anclado un video, corazón, para un nuevo espacio que se va a titular Cuéntame. Ya me está llegando correos ya, en la cual si tú de repente quieres alzar tu voz para un problema que te estás echando, a través de ese correo te pones en contacto, mira el video que he puesto de presentación y ahí te doy las pautas, mi querido bisonte, ¿vale? Tú entras a mi canal, lo vas a ver ahí como video principal. Muy bien, mi bisonte. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Mi querido Tauro, yo he visto lo que es el símbolo del mundo. Siento que muchos de vosotros quieren cerrar lo que es una situación o simplemente siento que muchos de ustedes en este momento es como que necesitan protección, Tauro. Una de las imágenes que yo he visto muchos seres de luz que rodean lo que es tu hogar, pero hay un personaje como que está tratando de cuidar lo que es a una criatura. No sé por qué siento que quizás tú, Tauro, tienes familiares o una persona especial que ya no está en esta tierra, pero que siempre te cuida, te protege, o de repente como que se hace presente cuando tú estás en una etapa en tu vida en la cual estás un poco nervioso, nerviosa, porque yo he visto muchos seres de luz, bisonte, muchos seres de luz, pero lo que me llama la atención es que hay un personaje, yo he visto que era varón y está como tratando de proteger lo que es a una criatura. A lo mejor de repente puede ser que tu padre ha sido madre y padre a la vez, o de repente tú me dices, Richard, mi hermano estuvo lo que es a cargo de la familia, pero siempre ha habido un ser de luz que está cuidando. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque en cuestión de energía no clasifica género. No. Puede ser que a lo mejor me diga, Richard, soy yo quien ha sido madre y padre para mi familia, para mis hijos, para mi entorno, pero tú no estás sola, tú no estás solo, Tauro. Hay alguien que siempre te cuida. Siento que quieres llegar lo que es a una conclusión, quieres cerrar un ciclo, quieres una verdad, quieres que se termine algo, Tauro. Quieres esto, pero es para tu protección, bisonte. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Tauro. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Me dicen, cada vez que tú sonríes, cada vez que tú estás celebrando algo, existe una energía que está ahí contigo presente, mi querido bisonte. Siento como que cada vez que tú de repente dices gracias Dios, gracias universo, o te entusiasmas por un proyecto, por un sueño, esa persona, esa energía de esa persona, perdón, está ahí. ¿Por qué? Porque tenemos aquí lo que es la carta de la reina de bastos. Hay una celebración, pero aquí abajo hay un gatito, mi querido bisonte. Siento que muchos de vosotros también, Tauro, va a ver lo que es una celebración y en esa celebración o en ese triunfo que tú vas a tener, vas a sentir la energía de ellos o de ellas, mi querido Tauro. Hay una conexión, Tauro. Hay algo que viene, hay algo que te guían, que te protegen, que te cuidan. Siento esa energía.
El gatito negro corazón es la parte espiritual, la magia, tu intuición también. O de repente los mensajes que tú recibes a través de los sueños. Yo te recomiendo que tú empieces a estar atento o atenta en los mensajes de los sueños. Mira, yo ayer había publicado sobre este nuevo espacio que voy a hacer que se titula Cuéntame, y hoy he soñado con bebés. Y los bebés representan un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un proyecto, lo que es en tu vida. Pero tú también busca lo que tú ves en tus sueños, busca lo que es en interpretación de los sueños, porque siento que ahí te van a entregar lo que es su mensaje. Cualquier elemento tiene lo que es un significado. La letra S, la letra F, la letra C, la letra L y cierras con la letra D, mi querido bisonte. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Signos. Me sale lo que es un Escorpio. Me sale lo que es Leo, Sagitario o Acuario. Cierras con un Cáncer, mi querido bisonte. Vamos a ver por qué veo esta carta de celebración, de triunfo o de una energía buena en tu vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque salió lo que es la carta de la reina de bastos. ¿Te vas a sentir como realizado, realizada, o te vas a sentir bien en una situación, cariño? Que Dios y el universo me ayude. Esta carta, salieron dos, ¿vale, Tauro? La carta del 3 de bastos y la carta del caballero de copas, bisonte. Te viene algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo. Puede ser amor, puede ser proyecto, puede ser sueños. Inclusive de repente implica un desplazamiento o distancia. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, bisonte, con la carta del 3 de bastos, tú estás esperando algo y esto está muy distante, está lejos de tu vida, mi querido Tauro. Pero sin embargo hay dos bastos que está encendido, que hay llama aquí, bisonte. Quiere decir que tú nunca has perdido la fe, Tauro, a pesar del tiempo, a pesar de la distancia. Puede ser proyecto, puede ser amor, puede ser comunicación. Lo importante, Tauro, es que tú nunca has perdido la fe. Eso es lo bueno, Tauro. Si tú en este momento estás un poco desmoralizado, triste, porque las cosas no se concretan, porque llevas mucho tiempo esperando esa situación, no te desmoralices, bisonte, porque mira, cierras con la carta del caballero de copas. Esta situación se concreta en tu vida. Tú solamente llévalo lo que es a tu terreno. Puede ser esa propuesta de trabajo, ese documento, ese contacto, ese viaje, o una persona viene de afuera a pedirte por favor volver a empezar otra vez o simplemente empezar la historia que tú tanto has estado deseando y que tú siempre has tenido esa esperanza de que tarde o temprano ese contacto se iba a realizar, tarde o temprano esa comunicación iba a llegar. Por eso que Tauro, yo he visto con el cuenco de cuarzo, el símbolo del mundo, algo se concreta, algo se cierra, y muchas luces, muchos seres de luz que te están guiando. Siento, bisonte, que te viene una recompensa, pero tú tienes que tener fe, porque si tú no tienes fe, Tauro, por más que yo hable, al final, pues simplemente no se concreta nada, ¿vale? Tienes que tener fe. Te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Un mensaje del arcángel Gabriel. Tenemos lo que es la carta que me dice: cambie su modo de pensar. Es importante seguir arraigado independientemente de la situación en la que se halle en este momento. Cuando te dice es importante seguir arraigado, te está diciendo, es importante que no pierdas la fe, Tauro. No pierdas la fe. Tú tienes que seguir firme en tus sueños, en tus convicciones, en tus cosas. Sigo leyendo.
Encuentre un punto de agarre para conectarse con la Madre Tierra y piense en él cada vez que lo asalte un pensamiento negativo. Tienes que tener un aliciente, un motor y motivo, como dicen en mi lindo Perú, un motor y motivo, algo que te entusiasme seguir adelante, un sueño, un proyecto, yo qué sé, sacar adelante a tu familia, a tu mascota. Tienes que tener un motor y motivo. Si el ser humano Tauro no tiene sueños, pues simplemente, corazón, tu vida como que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque, Richard, cuando hay sueños, Tauro, cuando hay sueños, cuando hay metas, te recargas de energía, te esfuerzas más, te preocupas más, te informas más, Tauro. Tienes que tener un propósito de vida, bisonte. Aunque tú me digas en estos momentos, Richa, ¿por qué voy a tener un propósito de vida si no tengo familia? Yo tampoco tengo familia, pero yo tengo un propósito de vida. Algo que cada vez que yo me levanto digo, tengo que hacerlo, tengo que continuar. A veces estoy cansado, a veces me siento también triste porque soy un ser humano como tú, bisonte. Pero tengo un motor y motivo. Busca algo, bisonte, que te ayude a tener ilusiones, metas. Continúo, dice: así es como se librará de sus miedos y de sus dudas, corazón. A veces cuando no tenemos un motor y motivo, bisonte, decimos, ¿para qué voy a continuar en esta tierra? No te aferras. Y esto también pasa cuando muchos de ustedes quizás tienen lo que es un problema de salud. Una madre, por más que tenga de repente una enfermedad que la ciencia lo desahucie, corazón, la madre se aferra por sus hijos. Se aferra. El padre se aferra por sus hijos. Pero sin embargo, si tú de repente en estos momentos no tienes un motor y motivo, dices, voy a renunciar a todo, que pase lo que tenga que pasar. No pienses así. Siento, bisonte, también que te va a llegar como algo que te va a entusiasmar, algo que te va a decir, tengo que seguir adelante, tengo que continuar. Va a llegar algo, corazón. A lo mejor llegan hijos, a lo mejor llegan nietos, a lo mejor llega una persona que necesita de ti, bisonte. Vamos a ver, Tauro, la energía de ellos o de ellas o de las personas que van a llegar lo que es en un futuro en tu vida, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Encuentra tu motor y motivo, bisonte. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Siento, Tauro, que esta energía que viene es una energía de oportunidades, Tauro. Cuando te digo esta energía, no me voy a centrar solamente en el amor. No, porque puede ser quizás un hijo, un nieto, un amigo, un trabajo, un proyecto. Porque aquí, si te das cuenta, tú no te ponías de acuerdo en algo, tú estabas inseguro, insegura, o de repente actualmente, bisonte, tú estás inseguro, insegura en tu vida. Pero siento que esta es la gran oportunidad. Siento que este va a ser ese chute de energía que tú necesitas. ¿Para qué? Para que veas el mundo con otros ojos. Te viene una oportunidad, te viene una propuesta, llega un nuevo ser a tu vida, llega un motor y motivo en tu vida. La carta de la sacerdotisa. Y entonces, con esta oportunidad te dice, Tauro, te estoy poniendo todos los elementos, te estoy poniendo cada pieza que tú necesitas para que tu rompecabezas, tu vida, corazón, se concrete. Porque las cartas de la sacerdotisa, Tauro, es una carta ya evolucionada, es una carta que puede salir adelante, es una carta con proyecto, con madurez. Siento que para muchos de vosotros, Tauro, van a aparecer personas ideales en tu vida para que tú puedas llegar a tus objetivos. O vas a conocer personas, cariño, que tienen las mismas metas que ustedes. O personas que a lo mejor ahora quieren una relación formal. Porque la sacerdotisa es una carta de evolución, es una carta de crecimiento. Y está al costado de la carta del 7 de copas. Es una carta de oportunidades. Se encuentran dos almas deseosas de salir adelante. Te encuentras con una persona que te va a ayudar a salir adelante. No todo tiene que ser relación de pareja. Para algunos de vosotros quizás
un amigo, una amiga, un familiar, o simplemente va a llegar algo en tu vida que te va a entusiasmar y vas a ver la vida con otros ojos, mi querido bisonte. Voy a sacarte lo que es un mensaje de los ángeles del amor. A ti te viene algo bueno, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Tauro, 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 corazón. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Escucha, confianza. Esta situación necesita que tenga fe. Esta situación te está diciendo, necesita que tú tengas fe. Porque te vuelvo a repetir, Tauro, por más que yo hablo como una cotorra y te digo que te viene algo, o vas a conocer personas que te van a ayudar en ese proyecto, en ese sueño, o para que tú tengas un motor y motivo. Si tú no te lo crees, si tú solamente te quedas en tu bucle diciendo que tu mundo es negativo, que el mundo entero está lo que es en tu contra, pues entonces, bisonte, no va a pasar. No va a pasar, Tauro. Tienes que tener confianza. Tienes que tener confianza, bisonte. No sé por qué siento, Tauro, que inclusive para muchos de vosotros, quizás tú estás tratando o estás conociendo a una persona y de repente me dice, Richard, como Pepito la Lupe me engañó, yo creo que a lo mejor esta persona nueva también me va a mentir. Cariño, no metamos a todos en el mismo saco, bisonte. No metamos a todos. Si tú estás conociendo a una persona nueva, tenlo por seguro que esa persona va a ser tu motor y motivo. Si tú no estás conociendo a nadie, va a llegar una persona y esa persona, cariño, te va a hacer ver la vida con otras luces, bisonte. Con otras luces. Es que me encanta. Me encanta, pero tienes que creértelo, porque si no te lo crees, bisonte, por más que yo hablo como una cotorra, no va a pasar. A ver, vamos a ver las características, Tauro, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Bisonte, vamos a ver qué me dicen. Yo estoy entusiasmado por ti, sinceramente, ¿vale? Pero a lo mejor tú me dices, Richard, no va a pasar. Pues entonces no va a pasar, guapa, guapo. Te vas a otro canal y busca a alguien que te diga que tu vida va a ser un desastre. Ya está. Lo siento, bisonte. Es que tienes que creértelo. Tienes que creértelo. Dice... La carta del diablo. Para muchos de vosotros, cariño, esta persona va a ser muy tentador o muy tentadora. Inclusive, bisonte, me atrevería a decir que quizás no supera los 30 años o los 40 años. Veo que muchos de vosotros se van a poner un poco nerviosa con una persona de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio, pero también puede ser un Escorpio. Tiene algún tipo de tatuaje lo que es en el cuerpo, también puede ser cualquier signo. Tiene unos ojos muy bonitos, ojos claros, cabello negro, cabello castaño. Físicamente este chico o esta chica lo tiene todo en su lugar, mi querido bisonte. La carta de la fuerza me dice, para muchos de vosotros también, mi querido bisonte, va a haber claridad en una situación. O hay una persona que se da cuenta, cariño, que tiene que actuar contigo de una forma positiva, o te va a hablar lo que siente, lo que quiere, lo que piensa. Puede ser que muchos de vosotros inclusive van a estar lidiando con una persona del signo Leo, me dice mi querido bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Algo maravilloso viene. Tus seres de luz te están protegiendo, te están guiando, pero tú tienes que creer, ¿vale, bisonte? Hasta la vista y sé feliz.